Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Camino de Dios. Les habla el maravilloso director Es Jaime y para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en PAB 550, la emisora que se escucha en todo Puerto Rico. Una vez más, para mí es un gran honor poder estar aquí los domingos a las 7:30 de la mañana en el programa El Camino de Dios y poder compartir con ustedes las riquezas que encontramos en la Sagrada Escritura, poder compartir con ustedes lo que aprendemos semana tras semana mientras estamos estudiando la misma, porque la escritura es un constante aprendizaje cada año, cada semana. Estamos viendo cosas que en años anteriores no veíamos en lo que respecta a detalles que la escritura nos manifiesta o nos da a conocer sobre los hechos narrados. Así que eso es lo que hacemos aquí con ustedes todos los domingos y para mí es un gran honor poder hacerlo. Si usted quiere saber más sobre nuestro ministerio tiene una página web, elcaminodelnazareno.com. Allí usted puede entrar y ver nuestras enseñanzas, la porción semanal que estudiamos de la Sagrada Escritura. Usted la va a encontrar allí como la Parashá del Ben Midrash. Los comentarios de los escritos nazarenos, lo que usted conoce como el Nuevo Testamento. También tenemos una sección de estudio y también tenemos otros temas que tratamos domingo tras domingo, como por ejemplo, una vez que termine el programa de hoy, nuestro salón virtual se abrirá para los estudiantes de diferentes partes del mundo y en Puerto Rico que estudian con nosotros y se van a conectar a través de la plataforma Zoom para poder estudiar hoy la Sagrada Escritura, eso de las 8:45 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana. Así que si usted quiere saber más de nosotros, puede entrar a esa página web. También tenemos en YouTube un canal donde usted puede suscribirse y recibir notificaciones cuando damos enseñanzas. Todos los sábados a las 3 de la tarde estamos transmitiendo enseñanzas en vivo a través de la plataforma de YouTube y usted puede participar de ellas. Y también tenemos las enseñanzas antiguas que hemos dado, que están en nuestro canal disponible para toda persona que quiera repetirlas. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con el programa de hoy. Hoy nos encontramos primeramente en el día 27 del mes de marzo del año 2022 y esto equivale al día de 24 del mes de Adar Bet. Hoy estamos 27 de marzo, 24 de Adar Bet. Adar Bet es el mes número 13 en este año, de acuerdo al calendario de Gilel II. Esto ocurre cuando la intercalación entre el Sol y la Luna hay que ajustarla para que las festividades y las estaciones del año vayan a la par y no se adelanten ni se retrase. Esto ocurre como parte del calendario que se organiza y se estructura luego de la destrucción del templo y se le adjudica a Gilel II de los años 300 a 400 aproximadamente. Se sabe que con certeza que este no es exactamente el calendario como se observaba en los tiempos bíblicos y que los descubrimientos de los reyes mal muertos nos ha mostrado, el descubrimiento de los reyes mal muertos nos ha mostrado que existían dentro del mundo del segundo templo un conflicto con respecto a los calendarios. Es un tema muy interesante, llevo muchos años estudiándolo y incluso el haberlo estudiado me ayudó muchísimo a poder entender por qué los evangelios sinópticos, y si usted quiere saber qué son evangelios sinópticos, se le conoce como los evangelios sinópticos a Marcos, Mateo y Lucas. Estos tres evangelios nos presentan al maestro Nazaret, al Señor Yeshua, muriendo, o mejor dicho, celebrando la Pascua con sus discípulos. Incluso te va a encontrar que luego esta Pascua que celebra el Señor se convierte en la llamada Cena del Señor y algunos dicen que no pudo haber sido una Pascua porque Él murió en la Pascua. Juan nos dice en su Evangelio que el Señor Jesús murió en la Pascua. ¿Cómo es posible que Él haya celebrado la Pascua? Y ahí es donde se saca la idea de que Él celebró una cena que le llamó la Pascua, por en sí no era la Pascua bíblica. Y esto no es cierto, esto no es correcto. Él sí reconoce que está comiendo la Pascua con sus discípulos y que estaba deseoso por comer la Pascua. Y usted va a preguntar entonces cómo es posible que celebre la Pascua y a la misma vez muera en la Pascua. Y la respuesta es sencilla ahora, obviamente, después de tantos años de estudio. La respuesta es que los evangelios sinópticos, Lucas, Marcos y Mateo, están mirando los sucesos dentro de un calendario diferente al que mira Juan en su evangelio.
En el Evangelio de Juan, Yeshua muere en la Pascua porque está utilizando otro calendario. En los sinópticos, Yeshua come la Pascua porque están utilizando un calendario diferente al que utiliza Juan. Y esto es bien importante, esto no se sabía antes, se vino a conocer aproximadamente unos años después del descubrimiento de los reyes mal muertos, aunque ya a tiempo anterior algunos teólogos lo habían propuesto, de que definitivamente debe haberse usado un calendario diferente uno al otro por esta discrepancia. Y el descubrimiento de los reyes mal muertos nos ha dado mucha luz con respecto a esa información y ha sido muy interesante lo que se ha descubierto en esto. Y por eso, cuando hablamos de la fecha de cuando el calendario hebreo, decimos que nos encontramos en tal fecha, de acuerdo al calendario de Gilel II. En el día de ayer estudiamos la sección de la Torá titulada Shemini. Shemini se encuentra en el libro de Levíticos. El libro de Levíticos es conocido como el libro de la Kedushá, el libro de la santidad, donde en este libro, que de acuerdo a la narración bíblica, su composición tiene su origen en el Sinaí, específicamente después de la inauguración del tabernáculo, donde en el capítulo 40 de Éxodo, la presencia divina ocupa la casa, el santuario, en el primer mes del segundo año. Quiere decir que durante ese primer mes del segundo año, todo el libro de Levíticos está prácticamente componiéndose, por así decirlo, su estructura narrativa tiene lugar en ese periodo del tiempo, dado que cuando vamos al libro de Números encontramos que los israelitas parten del Sinaí en el segundo año al segundo mes. Quiere decir que el libro de Levíticos tiene su composición literaria, o gira alrededor de su composición literaria en ese periodo del tiempo. Y en este libro, que se llama el libro de la Kedushá, el libro de Levítico, se conoce como el libro de la Kedushá porque el tema central es el estado que debe poseer la persona que va a acercarse a Dios y el estado que debe poseer el pueblo de Israel para morar alrededor de la casa de Dios. Y en la sección Shemini se habla, es una continuación. El Shemini se encuentra en Levíticos 9:1, termina en el 11:47. Y esta lectura es prácticamente una continuación de la lectura del capítulo 8 de Levíticos, que es la sección Saf, que estudiamos la semana pasada, donde en el capítulo 8 a Aarón se consagra, Aarón es consagrado con sus hijos para oficialmente convertirse en el Cohen Mashiach. Cohen Mashiach, esa es una palabra, dos palabras hebreas que significa sacerdote ungido. Y incluso donde usted tiene la palabra Mesías o Cristo, viene de esa palabra Mashiach. O sea, el sumo sacerdote era llamado el sacerdote ungido, el sacerdote Mesías, por así decirlo. ¿Ok? Y en esta lectura de la semana pasada, capítulo 8, se nos dice que ellos son consagrados para el oficio y tenían que estar 7 días después de la consagración a la puerta de la entrada de la tienda de reunión, donde la sección Shemini, que la palabra Shemini significa octavo, en la sección Shemini leemos que en el octavo día después de la consagración, Moisés llama a Aarón y le dice a Aarón que tenían que hacer entonces un ritual de expiación para que entonces la presencia de Dios pudiese aparecerse ante todo el pueblo. Y vemos que en el capítulo 9, cuando Aarón completa todo este ritual de expiación por él y por el pueblo y sus hijos, la gloria de Dios, el kabod del Eterno, la gloria de Dios, la palabra kabod se traduce como gloria, hace su aparición ante todo el pueblo y de él sale fuego que consume la ofrenda que se coloca en el altar. Y en este furor de momentáneo de la presencia de Dios, los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, cometen un gran error que le costó la vida. Tomaron en delante de la presencia del Eterno y ofrecieron una ofrenda no autorizada que trajo consigo la muerte de ambos. Y con esta lectura aprendemos que el Creador es un Dios de orden y Él establece las reglas de su mundo, las reglas
de su reino, las reglas de el servicio divino, y nosotros debemos respetarlas y obedecerlas. Estos hombres que fueron consagrados para servir en la casa de Dios alteraron ese orden y consigo vino la muerte. Y esto nos da una gran enseñanza de cuán importante es para nosotros que caminamos el camino de Dios tomar en cuenta las acciones que hacemos, pues en un momento de furor podemos cometer un error peligroso para nuestra vida. En esta lectura tenemos un tema muy interesante y bastante controversial dentro del mundo cristiano, y es el asunto de comer o no comer kosher. Para los que me escuchan por primera vez o escuchan la palabra kosher por primera vez, kosher significa apto, limpio, un alimento autorizado por Dios para consumirse. Y este capítulo, en esta sección, en el capítulo 11, se habla de esta forma de alimentación que Dios le da a Israel en el Sinaí. Y existen diversas opiniones y controversias con respecto a si los que estamos en el Mesías debemos comer o no kosher. Y esto es una pregunta y una discusión que se lleva por muchos años, incluso aquellos que dicen que ya la alimentación kosher no está vigente y que el Señor nos ha librado de ella, utilizan el texto del capítulo 10 de Hechos para validar esa idea. De eso vamos a estar hablando ya pronto, pero vamos a mirar brevemente el texto y vamos a darnos cuenta que por la lectura del texto ese no es el tema. El tema no es que el Mesías no murió para que ahora las personas puedan comer lo que les da la gana. El Mesías murió para santificarnos para Dios y llevarnos a la santidad que Dios demanda para que su reino se manifieste en el mundo. Así que eso no es el tema del capítulo 10 de Hechos, y ahí vamos a llegar allí. En este capítulo 11 de Levíticos, Dios le da a través de Moisés una serie de instrucciones con respecto a qué es permitido comer y qué no es permitido comer dentro de la esfera de la Kedushá, dentro de la esfera de la santidad. Comer alimentos no autorizados por Dios, la Escritura nos dice que el pueblo de Israel, si los consumía, estaba impuro, no que estaba pecando. La Escritura no dice que peca, incluso toda transgresión que se considera pecado ante Dios tiene un remedio de expiación para esos fines. Y esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces cuando hablamos de la alimentación kosher, la Escritura no está diciendo que el que no coma kosher está pecando, simplemente que la persona está impura y su impureza dura un periodo de tiempo que la Escritura dice al anochecer. Es decir, que cuando se termina el día, su impureza también cesa. Y existe esta pregunta: ¿deben los gentiles que están en el Mesías? Y escuche bien lo que dije. No estoy diciendo ¿deben los judíos y los gentiles que están en el Mesías? No, no. ¿Deben los gentiles que están en el Mesías observar la alimentación kosher? Es una pregunta muy válida. Y la respuesta a esto debe estar primero estructurada bajo la idea de comprender primeramente qué es un pacto. ¿Ok? Si usted no sabe que la escritura está construida bajo la idea la idea antigua, la idea antigua del Medio Oriente, conocida como un brit, un pacto, un convenio, muchas de las cosas que usted va a leer en la Biblia no la va a entender. La Biblia no fue la revelación bíblica, lo que usted tiene en sus manos como la Biblia, desde Génesis hasta Revelaciones, o en el caso que estamos hablando, la Torá de Moisés. El libro no fue dado para convertirse en un libro de filosofía y de pensamiento positivo y psicología y metafísica y todas estas cosas que están surgiendo en el tiempo presente como una respuesta a la necesidad del presente. No. La escritura no fue dada, la revelación bíblica no fue dada con esa razón, con esa intención, sino que con sus autores perpetuaron en tinta, en los rollos, los hechos del pasado para que sirvan a la generación presente y futura a entender cómo Dios se ha revelado al humano desde el principio del mundo hasta el día presente y cómo el Eterno estableció su gobierno, su forma de dirigir el mundo a través del concepto de un pacto. ¿Ok? Y eso es muy importante tener en cuenta. Está el pacto de Noé, donde Dios le dice a Noé, a su descendencia, que no volvería a destruir el mundo con un diluvio, y le da una serie de reglas a la raza noádica,
donde le dice que no se debe asesinar a un ser humano, no se debe matar a un animal de forma injusta, incorrecta, ni se debe consumir su sangre. Y a la misma vez a la descendencia de Noé, que es prácticamente toda la humanidad de acuerdo a la narración bíblica, se les permite comer todo tipo de animal de la misma forma que se comen la hierba verde. O sea, a la humanidad en general se les dio el permiso de comer esos alimentos. Y entendiendo que ese es el pacto noádico, pues para efectos bíblicos, cualquier persona del mundo entero que esté comiendo los animales que en el capítulo 11 se llaman impuros, ante los ojos de Dios no está pecando ni está siendo considerado un transgresor de la ley, porque esa parte de la humanidad no pertenece al pacto del Sinaí. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva al Sinaí, allí le ofrece un pacto. La tradición rabínica dice que Dios le ofreció la ley a Israel, le ofreció la Torá, pero eso no es del todo cierto. El texto bíblico en Éxodo capítulo 9, versículo 5, lo que Dios le dice a Israel es que si ellos escuchan su voz y son fieles a su pacto, serían considerados un objeto valioso ante Dios, lo más preciado de la tierra. O sea, que lo que Dios le está ofreciendo a Israel es un pacto. Y este pacto trae consigo, obviamente, una serie de responsabilidades y obligaciones. Y entendiendo esto, podemos ver que en el libro de Levíticos, dentro de este pacto, Dios demanda a Israel un estado de santidad que en comparación a otros pueblos no le es exigido. Pero esto es basado en el pacto de Sinaí. Por eso es que usted va a encontrar a Pablo de Tarso decirle a los gentiles en la carta a los Gálatas, le decía que si ellos si se circuncidaban como una idea de tener garantizada la salvación, que no es otra cosa que la entrada al reino por venir, al mundo por venir, al Olam Jabá, si ellos pensaban que la circuncisión le iba a dar esa garantía, Pablo les dice que en vano primero murió el Mesías, si eso se puede lograr así, número uno. Número dos, le dice que si se circuncidaban, estaban obligados a observar toda la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la señal de la circuncisión era la señal del pacto de Sinaí. Por consiguiente, toda persona que se circuncidaba de acuerdo al rito de Moisés era considerado una persona que estaba bajo el pacto del Sinaí y estaba obligado a observar todos los aspectos del pacto y sus obligaciones y sus responsabilidades. Por eso es que Pablo de Tarso persuade a los de Galatia a no circuncidarse pensando que con eso tendrían garantizado la salvación. Vuelvo y repito que no es otra cosa que la entrada al reino mesiánico y eventualmente al mundo por venir, como nos enseña el libro de Revelaciones. No era si iba al cielo o al infierno, como luego se interpreta. Y Pablo de Tarso les persuade a ellos a dejar esa idea de pensar de esa forma porque habría consigo, esto traería consigo una responsabilidad mayor a la que ellos poseen en el Mesías. Pablo estaba predicando la Brit Hadashah y el pacto renovado que a los ojos de los escritos nazarenos no era similar al pacto del Sinaí, sino que iba a ser mucho mejor que el pacto del Sinaí y consideraba la circuncisión del prepucio en la carne como el pacto de Sinaí, a diferencia del nuevo pacto que sería la circuncisión del corazón, como enseña el Eterno a través de sus profetas. Entonces, si nos vamos a preguntar, los gentiles que están en el Mesías, si nos vamos a hacer esta pregunta, los gentiles que están en el Mesías, ¿están obligados a observar la alimentación kosher que demanda en Levíticos 11? Si nos vamos a hacer esta pregunta, debemos responderla sobre la base de lo que es un pacto y las responsabilidades que trae así el pacto y cómo un pacto está diferenciado de otro pacto por su demanda. El pacto del Sinaí, la circuncisión del prepucio. El pacto de Jeremías 31:31, donde los gentiles entran por gracia de Dios, porque si usted lee Jeremías 31:31, los gentiles no aparecen por ningún lado en ese pacto, así que
Es luego donde el Eterno habla de la participación de los gentiles en la salvación de él, donde la señal del Espíritu Santo recibido en el que recibe el primer gentil que se le predica el evangelio, llamado Cornelio, testifica consigo que los gentiles también participarían por la predicación de la fe en la Brit Hadashah, en el pacto renovado. Entonces volvemos a la pregunta: ¿están obligados o no los de las naciones a observar la alimentación kosher que demanda Levíticos 11? La respuesta es sencilla: no. Ahora, esto no significa que uno de las naciones decida por cuenta propia no volver a comer los alimentos que solía comer. Esto no lo va a hacer ni más grande ante Dios, ni menos grande si no lo hace. Simplemente es una decisión personal que le va a beneficiar eventualmente más adelante. Pero lo que respecta a la Kedushá, a la santidad, de acuerdo al nuevo pacto y la enseñanza de los discípulos, no lo va a hacer más santo ante Dios. ¿Ok? Ahora, se utiliza mucho el capítulo 10 de Hechos como una evidencia clara de que el Señor abrogó la alimentación kosher. Y esto porque en este capítulo 10 de Hechos leemos cómo Pedro, Simón Kefa, está orando, o mejor dicho, el capítulo 9 del libro de los Hechos, eh, perdóname, que tengo aquí un cambio del texto. Sí, el capítulo 10, discúlpame. En el capítulo 10 del libro de los Hechos leemos el relato de cómo un hombre llamado Cornelio, un gentil, era un temeroso de Dios. O sea, y esto es importante que usted lo sepa, amigos, los primeros gentiles que se unieron a la fe del Mesías conocían algo del Dios de Israel. No eran del todo paganos. La diferencia es que estos continuaban su vida pagana, pero sabían del Dios de Israel, conocían del Dios de Israel y temían de él. Por eso es que se le llamaban los temerosos de Dios. Pablo le habló a gentiles que conocían de lo que él hablaba porque asistían ellos a la sinagoga. Si usted lee el libro de los Hechos, usted va a encontrar que Pablo fuera de la tierra de Israel, en los diferentes lugares que visitó, entraba a sinagogas y allí judíos le aceptaban su mensaje, otros no, y gentiles se le unían a él que escuchaban ese mensaje de la predicación de la fe. Así, un detalle muy importante. Fue mucho tiempo después donde gentiles que no conocían nada sobre las escrituras empezaron a unirse a la fe del Mesías. Pero regresemos aquí. La escritura nos dice que este hombre es Cornelio, era del centurión de la cohorte italiana, y era un hombre piadoso y temeroso de Dios, y que hacía limosnas al pueblo, hacía sedacá, asistía a la necesidad del pueblo y oraba a Dios continuamente. De algún lado aprendió esto, amigo. Esto no es algo que sale así de naturalmente. Y él tiene una visión donde un ángel de Dios le dice a él que envíe a varones a buscar a este hombre llamado Simón Kefa. Y en este mismo momento también Simón Kefa subió a la azotea de un lugar que llegó allí para comer y tuvo un éxtasis en su momento de oración, donde él ve un lienzo descender del cielo, y este lienzo tenía todo tipo de animal inmundo, donde en el capítulo 11 de Levítico se prohíbe su alimentación. Y una voz divina le dice a él, una voz celestial le dice a él: mata y come. Y le dice varias veces a Simón Kefa, incluso 3 veces, mata y come, y Simón Kefa se niega a comer. La pregunta que usted debe hacerse es: ¿cómo un hombre llamado Simón Kefa, que caminó con el Señor todo el tiempo, si de verdad escuchó del Mesías decir que esta parte de la ley iba a ser abrogada para el pueblo de Israel, de no comer alimento kosher, cómo Simón Kefa, cuando tiene esta visión en el lienzo, se niega a comer? Es ilógico pensar de que Yeshua les enseñó a ellos que con su muerte se abrogaría para el pueblo de Israel la alimentación kosher, y luego él tiene esta visión y se niega a comer. No tiene ningún sentido pensar eso.
Así que él de seguro sabía que de ninguna forma el maestro Nazaret le enseñó eso a ellos. Porque con esta visión él se niega en este éxtasis a comer estos alimentos. Ahora, está teniendo una visión y esta visión tiene un mensaje. Pedro estaba bien impactado sobre esta situación y los varones que fueron enviados por Cornelio, porque Cornelio es el primero que tiene la visión, van a la casa de Simón Kefo y preguntan por él. Y se lo llevan a él para la casa de Cornelio, y cuando va a la casa de Cornelio, un hombre considerado impuro ante los ojos del pueblo de Israel en ese momento del segundo templo, cuando va a la casa de Cornelio y le predica al Mesías, porque Cornelio le dice que tiene una visión de un santo ángel que le dice que un judío va a ir a su casa a hablarle unas palabras. Pedro le habla a Cornelio sobre el Mesías y Cornelio cree. Y como consecuencia de creer el mensaje de la predicación de la fe, Cornelio y su casa y los que estaban con él recibieron el don del Espíritu Santo. Y Pedro se quedó alarmado porque vio cómo un hombre no judío, considerado inmundo de acuerdo a la ley, ha recibido el espíritu de santidad. Y con esto, Pedro entendió la visión que tuvo. Incluso vas a leer más adelante que Pedro le dice a los de Jerusalén lo que experimentó en esa visión y cómo Dios le mostró con esa visión que los gentiles habrían sido limpiados por medio del Mesías y ya no serían considerados inmundos ante Dios. Así que la lectura del capítulo 10 de ninguna forma representa la autorización de parte de Dios a comer alimentos inmundos ahora al pueblo de Israel. De ninguna forma. Es una visión cuyo mensaje giraba alrededor de lo que estaba pasando. Y vuelvo y repito, toda persona judía que nace judío, en otras palabras, desde pequeño ha sido circuncidado, está obligado a cumplir la ley que Dios le dio a Israel en el Sinaí. ¿Ok? Y esto significa que consigo la responsabilidad de comer alimento kosher está en su vida diaria. Pero los gentiles no estaban en el Sinaí y esta ley tampoco se le dio a ellos en el Sinaí. Y todos los que han recibido la predicación de la fe y han recibido el Espíritu de Santidad por medio de la predicación de la fe, han recibido el Espíritu que los santifica ante Dios. Y esto obviamente significa que pertenecen a la familia de Dios. No están obligados a observar toda la ley de Moisés, pero tampoco están exentos de cumplir las cosas que los apóstoles enseñaron, amigos, que también se encuentran en la ley de Moisés. Ahora, si desea uno de las naciones comer alimento limpio, que es como el que se encuentra en Levíticos 11, y lo hace, no se le debe llamar legalista o está bajo la ley, porque lo que hace, lo hace para el Señor. Y el que no quiere estar, el que está en el Mesías y entiende que no quiere comer esos alimentos, no se le considera pecado, no se le debe llamar impuro, porque él pertenece al Señor y el Señor a él lo ha santificado. Este es mi comentario por hoy. Ya son las 8 de la mañana, así que le doy gracias al Todopoderoso por este espacio que me da con ustedes aquí en PB 550 y con el favor del cielo estaré la semana próxima. Así que de mi parte les deseo una excelente semana y que la bendición del Altísimo esté sobre todos ustedes. Les hablo yo, soy el director Jaime. Nos vemos la próxima. Shalom.